Durante siglos, la imagen de Jesús inclinado, escribiendo con el dedo en el polvo del templo, ha sido un símbolo de misterio y sabiduría silenciosa. La creencia popular nos dice que no podemos saber lo que él escribió, que quizás fue solo un garabato para calmar la furia de los acusadores de la mujer adúltera. Pero, ¿y si esa visión estuviera completamente equivocada? ¿Y si la Biblia, en su propia estructura, nos diera una pista tan clara, tan precisa, que conecta este acto con una profecía específica del Antiguo Testamento, permitiéndonos saber exactamente el mensaje que él estaba comunicando? ¿Y si descubrimos que aquel gesto no fue un acto de pasividad para ignorar a la multitud, sino el arma más poderosa y silenciosa jamás usada para desarmar la hipocresía y revelar los secretos más oscuros del corazón humano, cambiando para siempre nuestra comprensión de este pasaje? Piensa en el poder necesario para detener lo inevitable. Un grupo de líderes religiosos, maestros de la ley, consumidos por una furia justiciera, arrastran a una mujer hacia una muerte segura por apedreamiento. Tienen la ley, las piedras y la convicción de su lado. Entonces Jesús se inclina y comienza a trazar letras en la tierra, y de repente sucede lo impensable. El líder más anciano, el más experimentado, suelta su piedra y se retira. Luego el siguiente y el siguiente, hasta que no queda ningún acusador. ¿Qué podría tener un efecto tan devastador? La narrativa tradicional nos deja con un vacío, un suspense sin explicación. El verdadero misterio no es solo qué escribió, sino por qué aquello tuvo un poder tan fulminante e inmediato, capaz de desmantelar un linchamiento legalista sin una sola palabra de confrontación directa. La respuesta a este enigma no reside en especulaciones modernas, sino en un eslabón perdido, una conexión directa que los fariseos y escribas habrían reconocido al instante. Jesús no estaba simplemente garabateando en el suelo. Estaba activando una profecía, escenificando un juicio divino justo delante de sus ojos. Lo que estamos a punto de desvelar hoy es que cada trazo de su dedo en el polvo del templo estaba cargado de significado, un mensaje codificado que exponía los pecados ocultos de cada uno de los acusadores. Prepárate, pues la verdad sobre lo que Jesús escribió no es un misterio insoluble, sino una revelación tan profunda que tiene el poder de hacernos soltar nuestras propias piedras de juicio que cargamos hasta el día de hoy. Este viaje de investigación para desvelar los secretos ocultos en las entrelíneas de las Escrituras es exactamente el propósito de nuestro canal. Si eres un apasionado de ir más allá de la superficie, de conectar los puntos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y de descubrir verdades que transforman nuestra fe y nuestra visión de Dios, has encontrado tu lugar. Para que podamos seguir trayendo revelaciones como esta y hacer crecer nuestra comunidad de exploradores de la verdad, te pido que dejes tu like en este video, lo que ayuda a que este mensaje llegue a más corazones. Si aún no formas parte de nuestra familia, suscríbete ahora para no perderte ninguno de nuestros viajes al corazón de la Biblia. Y por favor, comenta abajo desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta saber desde dónde se está sembrando la palabra de Dios. Ahora, prepárate para retroceder 2000 años en el tiempo. Para entender la genialidad divina detrás del gesto de Jesús, necesitamos transportarnos al epicentro del mundo judío, el atrio del templo de Herodes. Cierra los ojos y siente la escena. El aire de la mañana en Jerusalén está cargado de una tensión casi palpable. Por un lado, una multitud se forma. Sus susurros se mezclan con el sonido lejano de los sacrificios. En el centro, una mujer encogida, el miedo y la vergüenza estampados en su rostro. Y a su alrededor, como lobos cercando a su presa, están los escribas y fariseos.
Sus rostros son máscaras de una justicia fría y calculadora. No la ven como una persona, sino como un peón en un juego mortal para acorralar al nazareno. El suelo bajo sus pies, una mezcla de losas de piedra y tierra apisonada, está a punto de convertirse en el escenario de una confrontación teológica sin precedentes. Es crucial comprender que aquellos hombres no eran ignorantes. Al contrario, eran la élite intelectual y espiritual de Israel, maestros de la ley y de los profetas, hombres que habían dedicado sus vidas a memorizar y debatir cada coma de las Escrituras. Su acusación no era un acto de furia descontrolada, era una trampa legal perfectamente elaborada. Al traer a la mujer sorprendida en adulterio, forzaron a Jesús a una elección imposible. Si él la perdonaba, estaría violando directamente la ley de Moisés, que ordenaba la lapidación. Si él la condenaba, traicionaría su propio mensaje de misericordia y, de paso, usurparía la autoridad romana, la única que podía decretar una ejecución. A sus ojos, Jesús estaba acorralado, sin ninguna salida lógica o legal. El fundamento de su trampa residía en una cláusula específica de la ley, encontrada en Deuteronomio 17, versículo 7. Esta ley no solo prescribía el castigo, sino también el procedimiento. Los testigos del pecado, es decir, los propios acusadores, debían ser los primeros en arrojar las piedras. Este detalle era fundamental para el proceso legal, garantizando que la responsabilidad de la ejecución recayera sobre aquellos que presenciaron el crimen. Por lo tanto, cuando se presentaron con las piedras en las manos, no solo se estaban preparando para ejecutar un juicio, sino también declarándose públicamente como testigos oculares, hombres justos y cualificados para purificar a la comunidad de aquel pecado. Estaban confiados, respaldados por la letra de la ley, sin imaginar que la misma ley se volvería contra ellos. Aquí, la paradoja comienza a dibujarse, y la tensión de la narrativa se profundiza. La misma ley que usaban como arma exigía una pureza que ellos quizás no poseían. Posicionaron como guardianes de la moralidad, como la vara con la que toda la nación debía ser medida. Sin embargo, la pregunta silenciosa que flotaba en el aire del templo era: ¿estarían los corazones de aquellos jueces tan limpios como sus vestiduras? Ellos, que exigían la muerte por un pecado visible, ¿estarían libres de pecados secretos e igualmente condenables a los ojos de Dios? La hipocresía era una sombra invisible que se extendía sobre aquella escena, un elemento que el ojo humano no podía ver, pero que la omnisciencia de Cristo estaba a punto de sacar a la luz de una forma impactante e inolvidable. Y es en este punto que el suelo del templo se convierte en más que simple tierra. En la cosmovisión hebrea, el polvo es un símbolo poderoso y multifacético. Es la materia de la cual la humanidad fue creada por Dios, como leemos en Génesis, recordándonos nuestro origen humilde y nuestra total dependencia del Creador. Es también un símbolo de nuestra mortalidad, el destino final al que todos regresamos. Al inclinarse y tocar esa tierra sagrada, Jesús estaba conectando con las verdades más fundamentales de la existencia humana. Él no eligió una pizarra o un pergamino. Eligió el polvo, el registro de nuestra creación y de nuestra caída, para escribir un mensaje que trascendería el tiempo, transformando el suelo del templo en el pergamino del mismo Dios. Y entonces, en aquel momento de tensión máxima, con las piedras listas para volar, Jesús realiza el acto que lo cambia todo. No escribió palabras aleatorias, ni un pasaje de la ley, ni los nombres de los pecados de la mujer. Estaba haciendo una referencia directa y visible a una profecía aterradora que todo maestro de la ley conocería de memoria.
Jeremías 17, versículo 13. La profecía dice: «Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas». Al escribir en la tierra, Jesús estaba declarando proféticamente que los acusadores ante él eran los verdaderos apóstatas, aquellos cuyos nombres estaban siendo registrados en la lista de la vergüenza de Dios. Estaba, en un acto de pura omnisciencia divina, escribiendo los pecados secretos de ellos, el adulterio, la codicia, el robo, para que ellos, y solo ellos, lo vieran. Fue un espejo silencioso que reflejó la podredumbre de sus almas, desarmándolos desde dentro hacia afuera. Una de las claves más fascinantes que validan esta revelación está oculta en el propio lenguaje del Nuevo Testamento. En algunos de los manuscritos más antiguos del Evangelio de Juan, la palabra griega usada para escribir es catagrafo. Este no es un verbo común. Además de significar simplemente escribir, catagrafo posee un fuerte sentido legal y forense, que significa registrar una acusación contra alguien o inscribir una sentencia condenatoria. Piénsalo. Jesús no estaba solo tomando notas. Estaba, en el sentido literal del término, actuando como un escriba divino, registrando la acusación no contra la mujer, sino contra los propios acusadores. Cada letra que trazaba en el polvo era parte de una imputación celestial, transformando el acto de escribir en un acto de juicio que exponía la culpa donde realmente residía. La conexión se vuelve aún más innegable cuando volvemos a la fuente de la profecía en Jeremías 17:13 y la examinamos en su idioma original, el hebreo. El texto profético usa dos palabras cruciales que crean un paralelo perfecto con la escena en Juan 8. La palabra para serán escritos es yikatebu, que conlleva la idea de un registro oficial y permanente. ¿Y dónde serán escritos? La respuesta es ba'aretz, una palabra que significa en la tierra o en el polvo. La acción de Jesús no fue solo una vaga alusión, fue una escenificación literal, palabra por palabra, de la profecía hebrea. Tomó la metáfora de Jeremías y la hizo física y visible en el atrio del templo. Para los fariseos, que conocían el hebreo también como la palma de su mano, ver a un hombre escribiendo en la tierra era lo mismo que oír la profecía siendo leída en voz alta. Ahora, reconectemos esta revelación con la trampa legal que ellos mismos montaron. Recuerda Deuteronomio 17:7. Los testigos sin pecado deben arrojar las primeras piedras. Al exponer los pecados secretos de los acusadores, Jesús no estaba ignorando la ley de Moisés. Al contrario, la estaba honrando en su más profunda verdad espiritual. Creó un jaque mate legal divino. Para arrojar la piedra, un acusador tendría que, en esencia, declarar públicamente que el pecado que Jesús escribió junto a su nombre era una mentira. Ninguno se atrevió. La omnisciencia de Cristo los acorraló. Fueron forzados a autojuzgarse bajo el mismo estándar riguroso que aplicaron a la mujer, y la conclusión silenciosa de cada uno fue la misma: soy culpable. No puedo arrojar esta piedra. Este principio de que el juez es juzgado por su propio criterio resuena poderosamente en todo el Nuevo Testamento, encontrando su expresión más clara en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2. Allí, el apóstol escribe: «Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo». Esta no es una nueva doctrina. Es la verbalización del drama exacto que se desarrolló en el atrio del templo. Jesús no necesitó predicar un sermón sobre la hipocresía.
La demostró de forma práctica y devastadora. Reveló que a los ojos de Dios el pecado oculto de un juez hipócrita es tan o más grave que el pecado público de un acusado arrepentido. La acción de Jesús en Juan 8 fue la precursora viva de la teología de Pablo. ¿Y qué hay del escenario? ¿Sería plausible escribir en la tierra dentro del grandioso templo de Herodes? La arqueología nos da una respuesta afirmativa. Excavaciones en Jerusalén y estudios sobre la estructura del segundo templo confirman que sus atrios eran inmensos complejos, con áreas magníficamente pavimentadas con losas de piedra, pero también con secciones abiertas y áreas de tierra apisonada, especialmente en las zonas más externas. La descripción de Juan de Jesús escribiendo en el suelo, eis ten gen, en griego, que puede significar tierra o suelo, encaja perfectamente en ese ambiente. No necesitamos imaginar a Jesús arañando una piedra, sino trazando letras en el polvo acumulado o en la tierra expuesta de una parte del atrio, haciendo la profecía de Jeremías aún más visualmente literal e históricamente plausible. La arqueología no prueba el evento, pero construye un escenario perfectamente creíble para él. Finalmente, considera uno de los detalles más psicológicos y brillantes de la narrativa. La retirada de los acusadores comienza por los más ancianos. ¿Por qué ese orden? No fue casualidad. Los más ancianos no eran solo los de mayor edad, eran los más experimentados en la ley, los más respetados y probablemente los primeros en decodificar la terrible referencia que Jesús estaba haciendo a Jeremías. Su erudición fue su propia ruina en ese momento. Además, habiendo vivido más tiempo, acumulaban un registro más largo de pecados secretos, de fallas y de hipocresías. El mensaje escrito en el polvo resonó primero en sus conciencias pesadas. Su partida, en silencio, fue una confesión tácita que generó un efecto dominó, un testimonio mudo para los más jóvenes de que el Nazareno lo sabía todo. Juntando todas las piezas, la imagen se vuelve cristalina y poderosa. La evidencia lingüística del término catagrafo, el paralelo exacto con el hebreo de Jeremías, la forma en que la ley de Deuteronomio fue usada para crear un jaque mate legal, la validación del principio en Romanos, la plausibilidad arqueológica y la retirada estratégica de los más ancianos, todo converge en una única conclusión. Lo que sucedió en el atrio del templo no fue un misterio, sino un sermón en movimiento. Fue un acto de sabiduría infinita, donde Jesús, sin pronunciar una sola palabra de condenación, simultáneamente defendió la santidad de la ley, expuso la profundidad de la hipocresía humana, reveló su propia divinidad y ofreció una puerta de salida para el arrepentimiento. Al desvelar lo que Jesús escribió en el polvo, no solo estamos resolviendo un rompecabezas bíblico, estamos descubriendo una faceta más profunda y genial del carácter de Cristo. Esta nueva comprensión nos revela a un Salvador que es infinitamente sabio y soberano, un maestro del alma humana. Él no esquiva la trampa de los fariseos, la trasciende. No solo perdona a la mujer pecadora, sino que lo hace de una manera que confronta la raíz del pecado en todos los presentes, la hipocresía, el orgullo y el autoengaño. Jesús demuestra que la verdadera justicia divina no busca solo castigar el acto pecaminoso, sino restaurar la verdad en el corazón del pecador, ya sea el acusado público o el acusador secreto. Nos muestra que su sabiduría no necesita discursos altisonantes. Puede operar en el silencio de un dedo, trazando letras en el polvo del suelo. La gran lección teológica de este pasaje, por lo tanto, trasciende el juicio de aquella mujer. El verdadero mensaje es para nosotros. La acción de Jesús nos enseña que Dios conoce los pecados que nadie más ve.
los pensamientos que guardamos en secreto, las transgresiones que cometemos en la oscuridad de nuestra propia conciencia. Antes de apresurarnos a apuntar con la piedra al error ajeno, ya, sea en nuestras familias, en nuestro trabajo o en las redes sociales, somos confrontados con la imagen de Jesús inclinándose y escribiendo nuestra propia historia en el polvo. La pregunta que resuena desde el atrio del templo hasta nuestros días es: ¿qué escribiría Él sobre nosotros? Esta verdad nos humilla y nos invita a cambiar la piedra del juicio por la búsqueda del perdón, tanto para los demás como para nosotros mismos. Y quizás la revelación más bella sobre la justicia de Dios reside en la forma en que la escena termina para los acusadores. La justicia de Dios es de hecho perfecta y su omnisciencia es absoluta. Jesús tenía todo el derecho y el poder de humillar públicamente a aquellos hombres, de leer en voz alta la lista de sus pecados a toda la multitud, pero no lo hizo. Al escribir sus pecados de forma que solo ellos pudieran ver, les ofreció una puerta de salida silenciosa, una oportunidad de retirarse con su dignidad intacta, confrontados solo por su propia conciencia y por la mirada de Dios. Esta es la misericordia entrelazada con la justicia. La primera acción de Dios, incluso al confrontar la hipocresía más arraigada, no es la condenación aplastante, sino una invitación silenciosa y personal al arrepentimiento. El polvo de aquel atrio del templo se asentó hace 2 milenios, pero la escena se repite todos los días en nuestras vidas, porque todos nosotros, en algún momento, hemos sostenido una piedra en la mano. Quizás tu piedra no sea de roca, quizás tenga la forma de un comentario ácido en las redes sociales, de un chisme sobre un compañero de trabajo, de un juicio implacable contra un familiar que se equivocó, o de un silencio condenatorio hacia alguien que te hirió. Nos posicionamos como jueces, a menudo convencidos de nuestra propia rectitud, listos para definir y ejecutar la sentencia sobre la falta ajena. Miramos la paja en el ojo de nuestro hermano, completamente ciegos a la viga que está en el nuestro. La verdad es que el espíritu de los fariseos vive en cada uno de nosotros cada vez que nuestra sed de justicia se vuelve mayor que nuestra capacidad de misericordia. Ahora, quiero que traigas esa verdad a tu momento presente. Piensa en la última vez que sostuviste una de esas piedras, listo para arrojarla. En medio de tu certeza y tu indignación, imagina que Jesús aparece. No dice nada, simplemente se inclina ante ti y con el dedo comienza a escribir en el polvo de tu vida. ¿Qué escribiría Él que te haría detenerte? ¿Sería esa palabra áspera que le dijiste a quien amas? ¿Ese pensamiento de envidia que nutriste en secreto? ¿Esa pequeña deshonestidad que racionalizaste como sin importancia? ¿Esa omisión que hirió a alguien? De repente, el pecado del otro, que parecía tan grande y escandaloso, palidece en comparación con lo que la omnisciencia de Dios revela sobre tu propio corazón. ¿Aún tendrías el valor de arrojar la piedra? Este es el clímax de la historia, no solo para los fariseos, sino para ti y para mí. El momento en que la escritura de Jesús en el polvo se convierte en un espejo para nuestra alma, y en ese instante se nos ofrece la misma elección que se les dio a aquellos hombres. Podemos intentar justificar nuestras acciones, apretar la piedra con más fuerza en nuestras manos e insistir en nuestro derecho a juzgar. O podemos, como el más anciano de los acusadores, reconocer la verdad sobre nosotros mismos, sentir el peso de nuestra propia hipocresía y, en un acto de profunda humildad, soltar la piedra e irnos en silencio, irnos no en derrota, sino en dirección a la misma gracia que la mujer en el centro del círculo estaba a punto de recibir. La elección, hoy, es tuya.
La historia de la mujer adúltera y de lo que Jesús escribió en la arena deja de ser un misterio para convertirse en una de las lecciones más profundas sobre el corazón de Dios y el nuestro. Hemos visto que el gesto de Cristo no fue un acto de pasividad, sino una escenificación profética, un sermón silencioso que expuso la hipocresía con la precisión de un bisturí divino. Nos enseña que antes de ser jueces de los pecados ajenos, todos somos reos ante la santidad de Dios, desesperadamente necesitados de la misma gracia que somos tan reacios a ofrecer. El polvo del templo se convierte, así, en el espejo donde nuestra propia alma es reflejada, invitándonos a una honestidad radical sobre quiénes somos realmente, lejos de los ojos del mundo. Esta revelación tiene el poder de transformar la manera en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Por eso queremos hacerte una invitación. Si esta nueva comprensión sobre lo que Jesús escribió cambió tu perspectiva sobre el juicio y la misericordia y te hizo reflexionar sobre las piedras que quizás estás cargando, escribe aquí en los comentarios la frase «Solté la piedra». Vamos a crear una comunidad de personas que han elegido la humildad en lugar del orgullo, la misericordia en lugar del juicio. Y si este contenido tocó tu corazón y abrió tus ojos, pero todavía no estás suscrito, te pido que te unas a nuestra familia ahora para que podamos seguir descubriendo juntos las verdades profundas de la palabra de Dios. Recuerda que la libertad que aquella mujer sintió al oír las palabras «Vete y no peques más» solo fue posible porque antes sus acusadores fueron confrontados con la verdad sobre sí mismos. La gracia de Dios fluye más abundantemente en un corazón que reconoce su propia necesidad de ella. Que esta historia nos inspire a soltar las piedras que pesan en nuestras manos y en nuestras almas, para que, con las manos vacías y los corazones abiertos, podamos tanto recibir como ofrecer el perdón. Después de todo, antes de levantar una piedra para juzgar al prójimo, siempre debemos recordar mirar al suelo y ver lo que la mano de Dios ya ha escrito sobre nosotros.